Animal Político en Contextos. Y le damos la bienvenida a Nayeli Roldán, que nos habla de la visita del Papa en Chiapas. Nayeli, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Pues efectivamente este lunes, pues el Papa Francisco visitó Chiapas, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Esta es una visita pues particularmente especial, toda vez que entre las actividades del Papa, pues visitó la tumba de Samuel Ruiz, del obispo Samuel Ruiz, fallecido en 2011, y que fue bastante criticado, incluso hubo ahí pues algunas diferencias bastante considerables con el Vaticano. Pues este prelado siempre defendió, practicó y fue uno de los impulsores de la teología de la liberación, que consiste básicamente en buscar el bienestar, la paz, la justicia entre las comunidades, y bueno, él especialmente se dedicaba a las comunidades indígenas en este estado donde 75% de la población vive en pobreza. Y bueno, pues también hay que recordar que Samuel Ruiz fue una figura fundamental en los acuerdos de San Andrés Larraín después del levantamiento zapatista de 1994. Y bueno, el Papa Francisco acudió a la Catedral de San Cristóbal de las Casas para visitar la tumba de Samuel Ruiz, que se encuentra pues en un espacio contiguo a la catedral, y con ello mandó pues un mensaje muy claro acerca de esta labor de Samuel Ruiz durante su estancia en la diócesis de San Cristóbal. En la misa también el Papa pidió perdón básicamente a los pueblos indígenas por la opresión en la que han vivido, por el despojo de sus tierras, y dijo que la Iglesia y la sociedad en general debería de aprovechar de tomar en cuenta justamente el conocimiento de las poblaciones indígenas, sobre todo en materia de ambiente y de sus territorios, para que también sean tomados en cuenta al momento de tomar decisiones, sobre todo pues en estos proyectos que a veces llegan a algunas comunidades y en ocasiones devastan el medio ambiente. También comentarte que hoy en Animal Político traemos un reportaje especial acerca de los desplazados que viven en esta entidad, y es que después de 1994 la ONU realizó un informe en el que detalló hasta 2001, eso ya tiene más de una década, que habían entre 15,000 y 20,000 desplazados por conflicto tras lo sucedido, tras el levantamiento armado del EZLN, y que bueno, en ese entonces la ONU llamaba a el gobierno estatal a poner pues o encontrar caminos de solución para esta problemática, pero sin embargo en 2016 pues nos encontramos todavía con muchas familias que viven hacinados en diferentes comunidades a las que son originarios, y que demandan no solamente la intervención del gobierno para poder regresar a sus comunidades, sino más bien una investigación exhausta, justa, de lo que pasó con algunos de sus familiares que incluso se encuentran desaparecidos. Y bueno, pues en Animal Político justamente traemos la historia de una familia, la familia López Girón, que son 19 integrantes originarios de Benadil, en un municipio, en una comunidad de Chiapas, que ahora están viviendo en San Cristóbal de las Casas, y pues no, su padre, Alonso Pérez, está desaparecido desde 2011, cuando fueron agredidos por un grupo de priistas y se llevaron a su padre, de quien no conocen el paradero. Ahora, Nayeli, ¿qué opinión te merecen algunos comentarios que han hecho analistas en el sentido de que el Papa ha dejado mucho que desear? Es decir, viene con un discurso en el que lo mismo regaña a políticos que regaña a sacerdotes,
pero que sin embargo no llega al fondo de lo que son realmente los problemas neurálgicos del país. Habla de la corrupción, pero de una manera genérica. No le ha entrado al toro por los cuernos, dicen algunos analistas, a cuestiones ya más profundas como son los 43 de Ayotzinapa, pero de manera directa, o los casos de pederastia de la iglesia. ¿Qué opinión te merece? Así es, pues de acuerdo a los teólogos que he podido entrevistar y también después de escuchar ayer a Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, diciendo que pues sentía cierta presión social hacia el Papa para que recibiera en audiencia a los padres de los 43 y que los teólogos, también según su análisis, no recibirlo significa una insensibilidad por parte del Papa, toda vez que es una de las tragedias pues más grandes que ha sucedido en el país, que está marcando esta administración del presidente, y sobre todo que es un caso en el que todavía no se encuentra justicia, pero ni siquiera una investigación judicial como debía de hacerse, que pudiera dar conclusiones precisas a las víctimas. Y bueno, tratándose de un caso así, sí hay una expectativa muy grande, o había una expectativa muy grande en que el Papa, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, con el poder que tiene, el espacio tan privilegiado, digamos, que tiene frente al mundo, finalmente, pudiera tomar pues esta bandera, o pudiera tomar este caso para hacer un pronunciamiento concreto. Pues sí, definitivamente era una expectativa que no se cumplió, que está siendo frustrada, porque Lombardi ayer reiteró nuevamente que no hay pues ningún espacio en la agenda para que pueda recibir a las víctimas, porque según dice, no hay diferencia entre las víctimas, no se puede decir que unos sufren más que otros, y por lo tanto el Papa pues manda un mensaje a todas las familias que han sufrido violencia, y por eso es que no ha aceptado ningún encuentro privado, digamos, con las víctimas. Hoy en Morelia pues esperaría que el Papa toque o se refiera justamente a la pederastia en la Iglesia Católica, que por supuesto la ha cismado o ha influido necesariamente para la pérdida de católicos en el mundo, y específicamente en México, que también ha disminuido en la última década. Y hay que recordar que uno de los casos más graves de pederastia clerical pues es el de los Legionarios de Cristo, y su impulsor, que fue Marcial Maciel, acusado precisamente de abuso sexual a menores. Y bueno, él, justamente, Marcial Maciel, era originario de Cotija, Michoacán, y además, pues Michoacán es una de las entidades donde más seminaristas se ordenan, y donde bien podría ser justamente el espacio, el Estado, para que el Papa pudiera referirse a esta problemática que él mismo ha reconocido también en otros momentos, pero que particularmente en México pues ha sido un problema gravísimo, sobre todo porque la jerarquía católica mexicana pues siempre se ha encargado de ocultar lo ocurrido con diferentes víctimas. A propósito de esto que mencionas, Nayeli, de la pérdida de fieles católicos, también algunos otros analistas y algunos otros articulistas hacen referencia a ello. Entre ellos, Carlos Loret de Mola, que en sus historias de reportero el día de hoy se pregunta quién le está fallando al Papa, y dice que los del Vaticano están sorprendidos porque el Papa Francisco no está teniendo el arrastre que esperaban en su visita a nuestro país. Hace referencia a la cantidad de personas que estaban en el Zócalo capitalino, que lucía a medias, y compara la visita del Papa Francisco con las visitas multitudinarias de Juan Pablo II, y se pregunta si entre ellos será precisamente esta pérdida de feligresía
decía que, bueno, de acuerdo con algunos datos que se han dado a conocer, se ha reducido el 95% de mexicanos al 83% actual. ¿A qué lo atribuyes tú, Nayeli? ¿Será la pérdida de católicos o será la falla en la logística o la falla en la organización? ¿Tú qué opinas? Claro, yo creo que han sido una combinación de factores en los que están estos justamente que acabas de mencionar. Por una parte, pues entre la grilla, digamos, entre la grilla de la jerarquía católica, pues es conocido que el Papa Francisco pues no escucha tanto a Norberto Rivera como lo hacía Juan Pablo II, y que finalmente, por ejemplo, en el caso de la ciudad, el cardenal Norberto Rivera pues tiene cierta influencia, o bastante influencia más bien, entre las escuelas católicas, entre otros, entre seminaristas, seminarios, y que estos, pues, y obviamente en las parroquias, en las más de 500 parroquias que existe en la Ciudad de México, y que bueno, esto a su vez también conforma una red finalmente de fieles que en otras visitas papales pues se ponen en marcha, ¿no? Ponen en marcha la estrategia justamente del acompañamiento durante los recorridos del Papa y visitas o presencia más bien en los eventos de la agenda. Y bueno, aún no está tan claro, digamos, y efectivamente Norberto Rivera pues no hizo este cabildeo, esta negociación con pues escuelas o con seminarios para que pues más gente acudiera a los eventos del Papa. Eso por una parte. Por la otra, efectivamente es una realidad que la disminución de fieles católicos en nuestro país es considerable en la última década, y por supuesto los casos de pederastia clerical es un factor fundamental. Digamos que ahora estamos viendo como diríamos en la política, al sector duro, ¿no? A esos fieles convencidos de su fe, a estos católicos que efectivamente pueden pasar horas a la espera de la llegada del Papa o de la travesía del Papa, aunque sea unos segundos. Y también, por otra parte, es cierto que la logística en los eventos a los que ha participado el Papa pues ha sido complicada. Por un lado, en la Ciudad de México hay una extrema, un extremo cuidado, digamos, tan así que se impide la circulación de los ciudadanos y a veces de la misma feligresía que va a los eventos del Papa. Es decir, tener tantas avenidas cerradas, tener tantas revisiones, en el caso del Zócalo, por ejemplo, pues también pudo haber inhibido la presencia de más gente, porque efectivamente esta imagen era impresionante para lo contrario, no a lo que estábamos acostumbrados de ver plazas llenas, sino más bien el Zócalo vacío fue verdaderamente impresionante, además de que se trataba pues del primer día de actividades del Papa. Y por otra parte, en el caso de Michoacán, que me tocó ver ayer, el estadio, aunque sí supuestamente la información oficial es que superaron la expectativa de los 90,000 asistentes, pues lo cierto es que en el estadio habían varios huecos. O sea, en un recorrido que pude realizar, había espacios muy grandes sin gente. O sea, tampoco se veía una aglomeración tremenda como lo que tenemos en el imaginario colectivo de las actividades papales. Y se debió mucho a que, aunque la gente estaba citada desde las 6 de la mañana para la misa que iba a ser a las 10:15, pues no los dejaban entrar. O sea, pasaron 3 horas formados y eran filas de kilómetros, de verdad. Y no los dejaban entrar hasta poquito antes de que empezara la misa. La gente pudo seguir pasando y de repente ya la logística no daba como para estar cuidando un acceso seguro, y entonces muchísima gente se quedó fuera. Entonces, sí, creo que esos 3 factores se han combinado para que no veamos estas imágenes multitudinarias en todas las actividades del Papa, ¿no?
Y finalmente, Nayeli, ¿cuáles consideras tú que deben ser las expectativas de esta visita del Papa en el sentido de cómo ha generado grandes expectativas en un sector de la Grey Católica y de la comunidad nacional, de lo que hoy comenta precisamente Gabriel Bauduco, y dice que Francisco y sus discursos no cambiarán el México desigual que con sus palabras critica, no acabará con la corrupción ni apagará la hoguera del narcotráfico. ¿Cuáles son las expectativas que se deben cifrar en esta visita? Claro, totalmente de acuerdo, porque finalmente pues Francisco es un jefe de Estado también, claro, tiene toda esta connotación ideológica, toda esta connotación religiosa. Sin embargo, también él mismo se ha encargado de advertir que efectivamente trae un mensaje, pero que eso no será suficiente para cambiar la realidad de México ni de ningún país. Entonces, efectivamente creo que se deposita demasiada expectativa en un líder de Estado, y que aunque sus discursos han sido un poco más fuertes, digamos, que lo que decía Juan Pablo II, que sí era un papa muchísimo más conservador, pues de todos modos también la sociedad ha cambiado, y aunque este discurso aparentemente sea fuerte, pues se sigue esperando muchísimo más, y sobre todo, insisto, en lo concerniente a lo que a la Iglesia Católica y uno de los problemas más graves que ha tenido, que es la pederastia clerical, y creo que ese sí es un punto que sí le corresponde y que sí podría demostrar efectivamente que como jefe de Estado puede encontrar soluciones, sobre todo atender a las víctimas de esos sacerdotes que finalmente están bajo el mando del máximo jerarca de la Iglesia Católica, que es el Papa. Nayeli, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Estamos sobre el tiempo, nada más no me quiero quedar con ganas de preguntarte, no es que estamos esperando demasiado de quien viene de fuera a hacer señalamientos de algo que nosotros conocemos perfectamente y que nos toca no nada más al gobierno, sino a los ciudadanos abordarlo y remediarlo. ¿Por qué esperar que el jerarca católico o en su caso el jefe de la nación más poderosa o alguna representación de estas sean las que tengan que venir a poner el acento en los temas de una agenda nacional que todos conocemos perfectamente? Así es, y que también hay, digamos, a dónde acudir, ¿no? O sea, finalmente tenemos el presidente, tenemos otros cargos, tenemos a los gobernadores, tenemos a los procuradores, que efectivamente es a quien les corresponde hacer bien su trabajo, y también, por supuesto, a los ciudadanos exigir que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones, y también somos responsables de a quienes elegimos para que ocupen justamente esos cargos públicos. Bien. Muy bien, Nayeli Roldán, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias, buen día. Buenos días.